Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estamos felices en este día de estar con ustedes una vez más para compartir el consejo de la palabra de Dios. La semana pasada celebramos la resurrección de Jesús. Y para el cristianismo y para la fe del cristianismo, esa es como el Super Bowl de la fe cristiana. Uno de los eventos más importantes en el cual realmente está basada nuestra fe, nuestra esperanza. Este día quiero abordar un tema que ha levantado inquietudes en mi persona por mucho tiempo. Y es el hecho de pensar qué sucedió después de la resurrección. Nosotros vemos en la Biblia ahora de que Jesús tenía estos 12 hombres, 12 discípulos, aunque eran muchos más los discípulos, los cuales él llamó 12 apóstoles. Antes de su crucifixión y de su resurrección, estos hombres eran totalmente diferentes a los que vemos después de la resurrección. Y yo me pregunto qué es lo que pasó, qué es lo que ellos tenían que quizás nosotros no tenemos o quizás nosotros estamos negligiendo. Antes de la ascensión de Jesús, Jesús les dio a los discípulos, a los apóstoles, instrucciones. Les dijo, váyanse ahí a Jerusalén, esperen ahí, porque el Padre va a mandar al Espíritu Santo. Los discípulos se fueron ahí. Pero una de las cosas interesantes que yo me pregunto es que esta generación de creyentes, de seguidores de Jesús, no tenían una Biblia en sí, tenían libros por aquí y por allá de los profetas y algunos libros de la ley, etc. Pero no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos en el día de hoy. Entonces, ¿en qué estaba basada entonces su fe, su confianza, su valentía? Y me pregunto, ¿qué tenían ellos que quizás nosotros no tenemos o quizás nosotros estamos ignorando? Es más, según lo que conocemos, por lo menos entre 18 y 20 generaciones de seguidores de Jesús pasaron antes que tuvieran una Biblia. Y aún así, estas personas pudieron perseverar y no fueron doblegados ante ninguna de esas, de las persecuciones que tuvieron, porque una de las primeras persecuciones que tuvieron los creyentes, los seguidores de Jesús, fue de adentro del templo, de los religiosos de ese día, de lo que le llamaríamos the religious establishment, el sistema religioso. De ahí allí comenzó la primera persecución, desde adentro, de aquellos que proclamaban ser de Jehová y de Moisés y de la ley y todo eso. De allí comenzó la primera persecución para el cristianismo. Posteriormente se movió hacia Roma, al imperio de Roma, que también los persiguió y hizo todo lo posible por callar a estos seguidores, a estos creyentes. Pero no lo lograron. No pudieron doblegar sus convicciones, no pudieron doblegar su fe. Parece que cuando eliminaban a uno, 10 más salían. Y cuando eliminaban a 10, 100 más salían. Y no pudieron doblegar ese movimiento cristiano, aunque trataron de muchas maneras. Y uno se pregunta qué es lo que ellos tenían en realidad, porque muchos de estos creyentes sabemos por historia de que servían incluso como antorchas para las fiestas del emperador romano. O también servían como comida de los leones en el Coliseo romano. Pero aún así estas personas no se doblegaron. Y uno se pregunta, ¿qué tenían? ¿En qué basaban su esperanza? ¿Por qué tenían esta valentía? No había ningún miedo ni temor en absoluto. No le tenían miedo a nada. Eran personas que estaban con una convicción firme. Yo pregunto, ¿qué tenían ellos entonces que nosotros no tenemos? O que nos falta, o quizás estamos negligiendo.
Es más, muchos de ellos ya conocían algunas de esas frases que Jesús les dio, como por ejemplo, cuando le dio el mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, por ejemplo. O amen a su prójimo como se aman a sí mismos. Esta gente tomaba estos pasajes o estas declaraciones de Jesús llevadas por el Espíritu Santo a sus mentes y a sus corazones como algo radical. Y vemos personas, dice en el libro de Hechos, habla de que vendían sus propiedades y traían eso a los pies de los discípulos para alimentar a las personas que estaban pasando por necesidad. ¿Te imaginas eso? Tomaban esto literal, de tal forma que no les importaba lo que tenían en realidad, sino en cumplir lo que Jesús había dicho: ámense unos a los otros. Era un amor en acción. Entonces uno se pregunta, cuando vemos las acciones y la forma como ellos pensaban y actuaban, uno piensa como que estuvieran locos estas personas. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Habían presenciado al Cristo resucitado y habían sido empoderados por el Espíritu Santo, que creo yo que es el que en muchos casos lo hemos negligido, lo hemos entristecido, lo hemos hecho a un lado. Porque el Espíritu Santo, siendo una persona de la Trinidad, es la que nos da la vida, nos vivifica. Es el que nos lleva a Jesús. Es el que toma hoy en día la palabra y nos la presenta y nos trae convicción y nos da el poder para hacer, para obedecer. Déjeme decirles que ellos estaban realmente sumergidos en el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros conocemos como la versión de la fe perdurable, defendible, inexpugnable, invencible, impenetrable, inconquistable, infranqueable y sin temor. Este es el tipo de fe que estos seguidores del primer siglo y del segundo siglo, el tercer siglo y aún el cuarto siglo, por más de 20 generaciones, se aferraron a lo que vieron y a lo que escucharon de Jesús resucitado. Lucas, uno de los evangelistas, los que escriben los evangelios, dice que él investigó todo esto a fondo. Y Lucas escribe el libro de Hechos. Escribe el Evangelio, pero también escribe el libro de Hechos. Y Lucas nos va a dar algunos detalles y características de estas personas, de estos apóstoles, estos 12 apóstoles. Y una de las primeras cosas que los apóstoles hicieron después de que Jesús ascendió al Padre, dijeron, bueno, necesitamos reemplazar a Judas, porque recuerden, Judas fue uno de los que vendió a Jesús y traicionó a Jesús. Y los traicionó a ellos también. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a reemplazarlo. No podemos ser 11, necesitamos ser 12. Bueno, entonces, lo primero que hicieron fue reemplazar a Judas. Y una de las características que están buscando para la persona que va a reemplazar a Judas, tiene que ser alguien que estuvo durante todo el proceso, desde que Jesús se apareció y fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y que alguien que haya estado con todo ese proceso de esos 3 años y pico, que haya experimentado las enseñanzas y los milagros y todo lo que sucedió en la vida de Cristo. Dicen ellos, necesitamos conseguir a alguien que sea un testigo ocular de la resurrección y de todo el proceso.
Qué interesante, porque eso es lo que dice el versículo del capítulo 1 de Hechos, versículo 21 y 22. Dice, necesitamos buscar a alguien desde Juan el Bautista hasta el día que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Entonces, incluso hasta cuando Él ascendió al cielo. Dice, es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Hay que entender esto. Como dije hace un momentito, Jesús no estaba solamente con 12 hombres detrás de Él todo el tiempo. No. Jesús siempre tenía una gran multitud, un grupo grande de personas. Grande de personas. Incluso después de que ellos eligen a Matías, porque es el que va a sustituir a Judas, dice la palabra de Dios que ellos estaban en Jerusalén, estaban en el aposento alto, estaban orando, ahí eran como 120 personas, dice Hechos, ahí entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y estaban en medio de la oración. De pronto vino un viento fuerte y fueron llenos del Espíritu Santo los hombres y las mujeres. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la promesa que Jesús había dicho unas semanas antes. Ahora, lo que estamos hablando aquí son 7 semanas antes de la resurrección, pero el recuento de Lucas es de los 70 años posteriores a la resurrección. Pero 6 o 7 semanas antes después de la resurrección, Lucas va a poner esta información, esta documentación de lo que sucedió, de que vino el Espíritu Santo y la ciudad estaba llena de personas otra vez, para otra festividad. Había gente de todos los pueblos alrededor, estaban llenas. Probablemente mucha de esa gente que había regresado a Jerusalén para otras las fiestas fueron las mismas personas que estuvieron en la Pascua, cuando crucificaron a Jesús. Y para ellos estas situaciones no era diferente. Y el libro de Hechos, el versículo 6 del capítulo 2 dice que estas personas salieron hacia la ciudad. Porque la ciudad estaba llena de gente y salieron ahí estos 120, quizás más personas, salieron a la ciudad a predicar el evangelio, a predicar la resurrección de Jesucristo. El versículo 6 dice que al oír aquel público, muchos corrieron, dice, aquel bullicio, o sea, la gente pudo escuchar este ruido, este viento fuerte que entró en Jerusalén, que fue el Espíritu Santo. Dice que muchos oyeron aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno, dice, escuchaba hablar a las personas que habían sido llenos del Espíritu Santo, hablar en su propio idioma. Hablar en su propio idioma. Eso era interesante porque la mayoría de estos pueblos, esta gente, tenían sus idiomas. Había un idioma quizás universal, pero la mayoría de ellos tenían sus propios dialectos. Entonces, escuchaban hablar a aquella persona aquí, a aquella persona allá, 120 personas regadas en toda la ciudad, hablando en el mismo lenguaje que ellos hablaban. Entonces dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos? Todos estos son de Galilea. Pero los oímos, dice el versículo 7, los oímos hablar en nuestra propia lengua. Dios les dio el don de lenguajes, de idiomas que podían conectarse y comunicar el mensaje de la resurrección. Ahora, pero otros se burlaban, ¿verdad? Siempre va a haber este grupito, y decían en el versículo 13, lo que pasa es que estos están borrachos. Han tomado mucho vino. ¿Verdad? Esa era la respuesta que ellos les daban. No entendían que estas personas hablaban de esta manera porque habían sido llenos del Espíritu Santo y Dios les había dado ese don de hablar diferentes idiomas. Ahora, esto es interesante. Pedro, a este punto, Pedro viene siendo como el líder de este grupo. El versículo 14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y alzó la voz en cuello y habló y dice, compatriotas judíos.
Escúchenme, por favor. Ahora, Pedro, como dije, había tomado como el liderazgo de esto. Si 7 semanas antes era el mismo Pedro que había negado a Jesucristo, que negó incluso que lo conocía. Y había corrido, se había escondido, etcétera, etcétera, dudando, con miedo. Ahora, pero mire bien, si usted se ha apartado de Dios y se ha retirado de Él, Dios lo puede poner a cargo. Ahora Él está a cargo. Dios lo puso a cargo de la iglesia, del grupo. Así que hay esperanza, ¿no? Para aquellos que nos hemos apartado del Señor. Entonces dice que con los 11 se juntó, hablaron y le empezó a hablar a la gente que estaba ahí, esa multitud que estaba ahí, comenzó a hablarles y decía, estos hombres no están borrachos. A mí se me hace chistoso esto. Dice, estos hombres no están borrachos como algunos de ustedes suponen. Esto es lo que, ¿cómo van a estar borrachos, hombres, si apenas son las 9 de la mañana? Esto como que está medio chistoso. Y uno dice, ¿por qué están estos detalles aquí? ¿Sabe por qué están los detalles? Y Lucas los puso ahí, porque eso fue lo que pasó. Entonces, está ahí conversando con ellos, hablándoles. Y le dice el versículo 22, dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. En otras palabras, Dios envió a Jesús de Nazaret a ustedes. Ahora, para esa gente, como dije, el nombre de Jesús de Nazaret quizás no era extraño. No era que decían, Jesús, ¿quién es Jesús? No, y creo estos ya conocían, habían sabido de lo que había pasado con ese Jesús de Nazaret. Entonces dice, Dios lo mandó a ustedes, lo acreditó a ustedes con milagros, señales y prodigios, cuales realizó Dios entre ustedes. Son otras palabras. Esto no es extraño para ustedes. Ustedes saben de esto. Saben de ese Cristo que hizo milagros y prodigios. Y por medio de Él, dice, como ustedes saben, Dios hizo todo esto por medio de Él. Y ustedes lo saben. Versículo 22. El versículo 23. Ahora, dice lo siguiente. Y comenzó hablando. Este hombre le fue entregado por el plan de la presencia de Dios, y ustedes, dice, con la ayuda de hombres malvados lo mataron clavándolo en una cruz. Está hablándoles en la cara a todas esas personas que están ahí, porque muchos de ellos fueron quizás aquellos que estuvieron cuando Jesús fue crucificado, que fueron ante Pilato incluso para pedir que liberaran a un criminal y que crucificaran a Jesús. Pedro está diciendo, ustedes son algunos de ellos que estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso dice, ustedes saben bien eso. Y luego el versículo 23 es extraordinario. Dice, este hombre les fue entregado por el plan de Dios. Dice, y ustedes lo mataron. Lo mataron clavándolo en una cruz. Ahora, sin embargo, versículo 24, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte. Porque es imposible que la muerte lo pueda mantener en la tumba. Ese poder que levantó a Jesucristo, Pablo dice, habita en nosotros. Ese era el poder que habitaba en estos hombres para tener esa valentía para enfrentarse. Y le está hablando a esa gente que está enfrente de ellos. Entonces, dice el versículo 32, a este Jesús que ustedes fueron parte de la crucifixión, Jesús dice, lo resucitó. Y de ello todos nosotros, refiriéndose a todos los que están a 120 y quizás más personas, somos testigos de eso. Y ustedes también son testigos de eso. Entonces, versículo 37 dice que cuando oyeron esto se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer?
Sí, le fallamos, sí, fuimos parte de esa multitud que gritaba, crucifíquenlo. Y Pedro dice, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Este bautismo no era un bautismo para perdón de pecados. El arrepentimiento significa que te alineas con lo que realmente era Jesús, estás de acuerdo con Jesús, estás de acuerdo con la resurrección, con la muerte, etcétera, etcétera, de Jesús. Y es un cambio de perspectiva, un cambio, comienzas a pensar de una forma diferente. Eso es lo que es la palabra arrepentimiento. Entonces Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense, identifíquense con Jesús. Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta parte es importante. Muchos aceptaron ese día. Algunos dicen que fueron 3,000, otros 5,000. Y el primer sermón cristiano que se predicó no fue de las enseñanzas de Jesús, no fue ni de las parábolas, ni nada de eso. El primer mensaje que se predicó por medio de Pedro y los discípulos fue acerca del evento de la resurrección. Luego, más adelante, en otro de los eventos importantes donde Pedro se encuentra, Pedro y los apóstoles y Juan deciden ir al templo a orar. Y están y van al templo a orar y cuando van llegando al templo encuentran a un hombre allí que era paralítico desde nacimiento. Lucas pone todos estos detalles porque es importante. Dice que era paralítico de nacimiento y que de vez en cuando quizás familiares o él se movía a las orillas del templo para buscar un poco de monedas para sobrevivir. Cuando vio a Pedro y a Juan, se acercó, les gritó, señores, pidiéndoles una ayuda económica. Y Pedro y Juan no traían ni un centavo. Y dijeron, no traemos dinero, pero lo que tenemos te queremos dar. Y en el nombre de Jesús, sé sano, levántate. Y aquel hombre en ese momento fue sanado. Y uno dice, ¿por qué no vemos ese tipo de milagros en el día de hoy? ¿Sabe qué es lo que pasaba? No era el poder de Pedro. Pedro era un hombre igual que cada uno de nosotros. Simplemente era que Pedro estaba dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Y fue Dios quien liberó y sanó a ese hombre paralítico. Y el hombre, cuando fue sanado, y como Pedro y Juan iban a orar al templo, imagínense, el templo debería ser el lugar que menos ellos se deberían de acercar. Porque allí es donde comenzó la persecución. Pero están entrando al templo, capítulo 3 dice que cuando se juntó una multitud adentro del templo junto con el hombre que había sido sanado, Pedro dice que él no resistía el deseo de querer seguir compartiendo la palabra. Y el versículo 13 del capítulo 3 dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús, que ustedes entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido perdonarlo o liberarlo. Pero recuerdan ustedes cuando estaban ahí hablándole, diciéndole a Pilato que lo crucificaran y que les soltara a un criminal. Versículo 14 dice, ustedes lo rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino, negando al santo y justo y pidiendo que lo soltaran. Le soltaran a un asesino. Lo mataron. En otras palabras dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios, dice, lo levantó de entre los muertos. Y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Quién podía refutar eso? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la fe de Pedro? ¿Qué alimentaba esa valentía, confianza que había, era lo que había visto? Él había visto al Cristo resucitado. ¿Dónde debemos entonces anclar nuestra fe? Nuestra fe debe ser anclada en el evento de la resurrección de Jesucristo. Allí debe ser anclada.
Entonces, pero este mensaje no a todos les gustó. Estaba la gran conmoción adentro del templo, viendo al hombre que había sido sanado. Entonces el capítulo 4 dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentó los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era este grupo que no creían en la resurrección. Pero lo interesante es que Pedro está dentro del templo, en los atrios del templo, y allá atrás están esta gente reunida quizás, y de pronto escuchan el ruido y salen para afuera. Dice, pues, ¿qué está pasando? Y de pronto salen y ven, y ahí está Pedro, que este hombre no era el que le habíamos puesto precio allá. Aquí está hablando, aquí está enfrente en el templo. Ahora, la osadía de estos hombres de llegar hasta ese lugar sabiendo lo que habían hecho esta gente con el Mesías, con el Maestro, pero aún así se fueron ahí porque no había miedo, no había temor de la muerte, ni de la cárcel, ni de golpes, ni de nada, porque habían experimentado y su fe estaba anclada en el Cristo resucitado, lo cual también tú y tu fe debe estar anclada en ese hecho, en ese evento. Y luego salieron todos ellos, el versículo 3, no les gustó esto y entonces dice que arrestaron a Pedro y a Juan y como ya era noche, los metieron en la cárcel. Los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Al día siguiente son llevados al templo otra vez. Y ahí en esta ocasión, el siguiente día, ya en ese grupo está Caifás. Caifás había sido el arquitecto del arresto de Jesús y era el que había movido todas las cosas para que Jesús fuera crucificado. Y Caifás estaba ahí. Y luego Caifás vio a Pedro y a Juan y dijo, bueno, estos eran los que eran los seguidores de Jesús, que ya no los habíamos liberado de ellos, o ¿por qué otra vez siguen hablando de ese Jesús a quien crucificamos? Y entonces, pero ahora la acusación era de que en qué nombre o en qué poder ellos habían sanado a ese hombre. Entonces lo interesante es que después de eso dice que hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Dice, ¿con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Refiriéndose al hombre sanado. Ahora, mira lo que pasa con lo que Pedro dice. El versículo 8 dice, pero Pedro, otra vez, lleno del Espíritu Santo, habló. Y respondió, dice, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, ustedes son las meras papas fritas aquí, dice, hoy se los procesa por haber favorecido a un hombre paralítico, por hacer el bien a un hombre paralítico, está diciendo. Y luego me imagino que le ha de haber dicho, y el problema para Caifás y todos los que estaban ahí, era que ahí estaba la evidencia. Y me imagino que Pedro llamó le dijo, Frank, ven para acá. No se llamaba Frank, pero le dijo, Frank, ven para acá. Mira, y aquí está. Mírenlo. Y esto es lo que dice. Sepan pues, miren la osadía y la valentía de este hombre. Dice, sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Ustedes lo mataron. ¿Ustedes creyeron que se iban a deshacer de Jesucristo? No, está vivo a la diestra del Padre. Resucitó de entre los muertos. No se robaron el cuerpo como muchos decían. Entonces ellos dicen, versículo 13, los gobernantes al ver la osadía y la valentía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta, dice que eran gente sin estudio, sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Cómo lo reconocieron? Por la valentía con que esta gente hablaba y con la convicción que estos hombres hablaban acerca del Jesús resucitado. Porque su fe y su esperanza estaba basada en eso. O sea, al ver la valentía de todos esos, desde esa sala vieron, porque todas esas salas sabían lo que habían hecho a Jesucristo.
Y probablemente podía ser lo que iba a pasar con los apóstoles también. El versículo 20 dice, cuando les dijeron a ellos, bueno, pues quiero que ya no hablen en nombre de Jesús. Y dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Un capítulo más tarde, en Hechos 5:29, Pedro dice, los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que antes que ustedes. Wow. Entonces, versículo 30 y 32 dice, el Dios de vuestros antepasados, refiriendo a ellos se está hablando, resucitó a este Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo. Wow, esta parte me encanta a mí. Porque aquí habla de que el Espíritu Santo no es una fuerza. Dice, también el Espíritu Santo fue testigo de que ustedes mataron al Hijo de Dios. Esto es extraordinario. Luego, dice, los que oyeron se enojaron, se molestaron y querían matarlo. Entonces ahí había un hombre llamado Gamaliel. Entre ese grupo, era uno de los eruditos de ahí, fariseo, pero con probablemente un pensamiento un poco diferente. Entonces Gamaliel dijo, ¿sabe qué, señores? Sacaron a los discípulos, déjenlos, no queremos más mártires aquí. Todos sabemos que estos hombres están hablando algo muy fuerte, ya no queremos más muertos, más presos, déjenlos libres. Si este movimiento que ellos están hablando, si es de Dios, va a perdurar, y si no es de Dios, aquí va a terminar. Así como pasó hace unos días, semanas antes, ¿recuerdan? De aquellos que se habían levantado, pero como no era de Dios, se terminó. Entonces dije, déjenlos en paz. Esto, si no es de Dios, aquí va a terminar este movimiento. Entonces, ellos aceptaron en parte el consejo de Gamaliel, y dice que, pero no todo en parte, porque entonces dice que, versículo 40, llamaron a los apóstoles y luego dice que los azotaron, los golpearon, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, lo soltaron. Ahora, los azotaron. Y esas eran las cicatrices que aquellos hombres, los primeros seguidores de Jesús, llevaban en sus espaldas. En aquellos años no había una forma de checar los antecedentes, ¿no? El background, los antecedentes de cada persona. Lo único que hacían es que levantaban la camisa, era otro tipo de background check, le decían, ¿verdad? Entonces levantaban la camisa y miraban si tenían estos azotes, golpes, marcas, era porque habían sido azotados, habían sido parte de algún movimiento. Entonces, lo que sucede, el versículo 41, así que los apóstoles salieron de allí. En vez de salir llorando y preocupados, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos del evangelio de Cristo. Entonces dice que se consideraron dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo. En vez de salir llorando y peleando, dice que salieron contentos de ese lugar. Y ahora fíjense lo que pasa. Les habían intimado que no predicaran del evangelio, que no hablaran más del evangelio, pero dice un versículo, capítulo más tarde dice, versículo 42 dice, y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Cristo era el Mesías, de que Jesús era el Mesías. De casa en casa, aún después de que le dijeron, no hablen más de Cristo. ¿De dónde sacaron entonces esta gente toda esa valentía? Esa fe inquebrantable, esa fe invencible. Por más de 400 años no tenían una escritura,
pero dependieron del Espíritu de Dios, quien los fortalecía, los guiaba, y hicieron grandes, grandes cosas estos hombres. Y por eso usted y yo hoy estamos aquí, por esos hombres valientes. Yo me pregunto entonces, si tenemos el mismo Cristo, tenemos la misma resurrección, tenemos el mismo Espíritu, y ahora Dios nos ha dado la palabra, la Biblia. Ahora recordemos que la Biblia no creó a los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, formaron y crearon la Biblia que usted y hoy tenemos. Pero si ese es el mismo Cristo, ¿por qué a veces nuestra forma de actuar y de practicar las cosas no es parecida a la de ellos? Algo no estamos haciendo bien. Quizás estamos negligiendo al Espíritu de Dios, que es el que ilumina y da el poder para seguir adelante. Pablo, más adelante, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos 12 al 21, no lo voy a leer todo. Pablo habla de esta resurrección y dice, si no hay resurrección, dice, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, dice Pablo. Aún más resultaría falsos testigos de Dios por haber testificado de que Dios resucitó a Jesucristo. Versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, no sirve para nada, es una mentira. Pero como Cristo resucitó, y ahí es donde está basada nuestra esperanza y nuestra fe en el Cristo resucitado. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a ese Cristo resucitado, porque ahí es donde hay salvación y vida eterna. Ahora sabemos por qué era lo que esta gente tenía. Habían visto, eran testigos, pero fueron dependientes totalmente del Espíritu Santo, quien los fortalecía, los guiaba y los iluminaba y les regeneraba y los mantenía firme, perseverante, a pesar de la persecución que ellos sufrieron. Espero que esto le ayude a usted. La verdad es que sí. Dependamos del Espíritu. Amén.